Buenos días a todos, espero estén muy bien. En un momento daremos inicio a la charla. Buenos días a todos, espero estén muy bien. Les agradecemos su participación en esta tercera charla de protocolos de bioseguridad. Hoy, como invitadas especiales, contaremos con Paola Andrea Gómez, quien es abogada de Brigado Urrutia, con más de 5 años de experiencia en temas de derecho laboral y seguridad social, con énfasis en temas de salud pública, seguridad y salud en el trabajo. También contaremos con la participación de Gabriela Sarmiento, quien es abogada de San Clemente Fernández Abogados en el área laboral y migratoria, con experiencia en consultoría laboral y procedimientos ante el Ministerio de Trabajo. Y por último, con Luz María Arbeláez, quien también hace parte de Brigado Urrutia. Es abogada especialista en Derecho Laboral de la Pontificia Universidad Javeriana, con amplia experiencia en Administración de Personal, Seguridad y Salud en el Trabajo y Relaciones Laborales. Entonces, antes de darle la palabra, unas recomendaciones generales, y es que por favor mantengan las cámaras apagadas, los micrófonos también. En caso de que les surja alguna inquietud, alguna duda, por favor entonces la escriben a través del chat y al final de las intervenciones las estaremos respondiendo. Entonces, muchísimas gracias a Clemente Fernández Abogados, a Brigado Urrutia por acompañarnos en esta charla, quienes son firmas afiliadas a la Cámara Colombo-Chilena, y muchísimas gracias a todos. Gabriela, te doy la palabra. Estimada Daniela, buenos días y buenos días para todos nuestros participantes. Muchas gracias por la presentación y muchísimas gracias por la invitación a esta charla de protocolos de bioseguridad. Siguiente, por favor. Siguiente. Gracias. Vamos a iniciar explicando los puntos más relevantes de la resolución del decreto 749 del 28 de mayo del 2020, el cual fue expedido por el Ministerio del Interior. Primero, prorrogó el aislamiento preventivo obligatorio desde el 1 de junio hasta el 1 de julio del 2020. Igualmente, añadió algunas excepciones al aislamiento preventivo obligatorio en el artículo 3, pero relevante, en el parágrafo 5 de este artículo explicó que todas las personas que desarrollen estas actividades deberán cumplir con los protocolos de seguridad que señala el Ministerio de Salud y Protección Social antes de iniciar actividades.
Asimismo, estableció que todas las entidades del sector público y sector privado en las cuales sus trabajadores y contratistas la presencia no sea esencial en los establecimientos de trabajo deberán seguir trabajando remotamente desde sus casas. Y por último, prorrogó la suspensión de transporte doméstico por vía aérea desde el 1 de junio hasta el 1 de julio con algunas excepciones. Siguiente, por favor. Como nos encontramos en Bogotá y sé que la mayoría de participantes también son de Bogotá, explicaremos el decreto 131 del 31 de mayo del 2020 expedido por la Alcaldía de Bogotá, el cual señaló los aspectos específicos del aislamiento preventivo obligatorio para la ciudad de Bogotá. Principalmente limitó la circulación desde el 1 de junio hasta el 16 de junio del 2020, pero con algunas excepciones, como lo son: primero, la comercialización de productos de los establecimientos y locales gastronómicos solo se podrán adelantar. Segundo, e importante, porque vamos a explicar comercio que está exceptuado, y es primero a materiales de construcción, artículos de ferretería, cerrajería, productos de vidrio y pintura. Segundo, combustibles, lubricantes, aditivos y productos de limpieza para automotores, libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio. Tercero, muebles y enseres domésticos. Y cuarto, vehículos automotores y motocicletas, incluidos las partes, las piezas y accesorios. Por último, también está exceptuado la prestación de servicios de limpieza y aseo en edificaciones públicas, en zonas comunes y en las edificaciones en las que se desarrollen las actividades que se encuentran excluidas en el presente decreto. Vale la pena notar que en este decreto 131 se contaba con la obligatoriedad de todas las personas exceptuadas de registrarse ante esta plataforma que estamos señalando, pero ayer, con la expedición del decreto 134 del 2020 de la alcaldía, modificó el decreto 131 y estableció que es completamente voluntario identificarse en esta plataforma. Ahora le cederé la palabra a la doctora Luz María para que nos explique la resolución 666 y la implementación en el sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo. Luz María, tienes el micrófono apagado. Discúlpenme, por favor. Listo. Muchísimas gracias, Gabriela. Pues básicamente con la pandemia y todas estas regulaciones del gobierno nacional nos hemos dado cuenta que las prioridades en las organizaciones han cambiado. Antes la seguridad y salud en el trabajo se veía como un proceso secundario y hoy la adecuada gestión del riesgo en seguridad y salud en el trabajo es requisito de operación. Vemos como hoy las empresas que operen con criterios de higiene y seguridad en sus procesos serán las llamadas a diferenciarse en el mercado. Llega todo este boom de la resolución 666 del 2020 que nos da el protocolo general de bioseguridad para mitigar y controlar y realizar todo ese adecuado manejo de la pandemia del coronavirus. Pero la primera pregunta que nos va a surgir es, ¿dónde lo integro dentro de mi organización? Pues básicamente tenemos que partir de una premisa, y pasemos por favor a la siguiente diapositiva, y es que la resolución 666 del 2020 parte de la premisa que tenemos un sistema de gestión totalmente implementado y en ejecución uno de los procesos más importantes, que es el proceso de gestión del cambio, ¿sí? Todo esto hace parte de una evolución en la gestión del riesgo laboral que se da en el 2012, donde cambiamos nuestros programas de salud ocupacional por estos sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente es un modelo de administración. Esto no quiere decir que las obligaciones, o si bien existen muchas nuevas obligaciones, no implica un cambio en las obligaciones de las compañías frente a la seguridad y salud en el trabajo, sino la implementación de un modelo de administración de cumplimiento de requisitos legales que está basado en un esquema de administración de 4 fases: una fase de planeación, una fase de ejecución, una fase de verificación y una fase de actuación conforme a los resultados en esa verificación. Entonces se trata de un proceso que es lógico y por etapas, y pues su finalidad básicamente siempre va a ser la mejora continua, con el objeto básicamente de anticipar, reconocer y controlar todos esos riesgos de la seguridad y salud en el trabajo.
básicamente nosotros tenemos que ejecutar este sistema como empleadores y contratantes y sobre todas las personas, incluso contratistas, visitantes, todas las personas que estén sometidas a los riesgos de nuestra organización. Entonces, partiendo de la base que este sistema de gestión ya tenía que estar implementado, ¿qué pasó? ¿Qué tenía que haber hecho? Esto se implementó por unas fases que había determinado el gobierno nacional desde 2017. Entonces, desde junio de 2017 hasta noviembre de 2019 se agotaron todas esas fases de implementación. Primero hubo un proceso de evaluación inicial, generación de planes anuales, evaluaciones de esos planes de mejora, todo siguiendo ese ciclo de administración, de planeación, actuación, verificación, que les describía, y a partir de noviembre de 2019 empieza la fase de inspección, vigilancia y control por parte del Ministerio de Trabajo. ¿Eso qué quiere decir? A partir del momento, y ya lo hemos visto desde nuestra experiencia con nuestros clientes, el Ministerio de Trabajo les está exigiendo a las organizaciones la implementación del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ya que se debió haber hecho, básicamente, desde el mes de diciembre de 2019, tuvimos que haber aplicado la autoevaluación conforme a la tabla de estándares mínimos, elaborar ese plan de mejora conforme a ese resultado de la autoevaluación de estándares mínimos y formular el plan anual del sistema de gestión del año 2020. ¿Qué pasa? Desde enero de 2020 en adelante, todos estos sistemas de gestión se van a ejecutar de manera anual. Y de 2020 en adelante se va a tener que seguir el mismo proceso, pero aquí la particularidad es que ese formulario de evaluación de estándares mínimos se debe registrar en una aplicación que va a habilitar la página web del Ministerio de Trabajo en diciembre del año 2020 en adelante. En este momento este proceso está siendo llevado por las ADEs. Entonces, teniendo claro que esta resolución 666 va a partir de que este sistema de gestión va a estar totalmente implementado y en ejecución, se va a mover uno de los procesos más importantes, y la idea de que este sistema de gestión es un sistema cíclico y dinámico, es el procedimiento de gestión del cambio. Entonces, ¿cómo se mueve nuestro sistema de gestión? Pasamos por favor a la diapositiva de gestión del cambio. ¿Cómo se debe haber movido nuestro sistema de gestión? Pues básicamente, como está diseñado como un sistema dinámico, nosotros dentro de las actividades que tenemos que desarrollar, existe la obligación de implementar y mantener un procedimiento para evaluar el impacto sobre la seguridad y salud en el trabajo, que puedan generar todo aquel cambio disruptivo, todo cambio que sea interno o externo a las compañías, por ejemplo, nuevos procesos, cambio en los métodos de trabajo, uso de instalaciones, todos estos cambios en la legislación. Todo este tema de la pandemia pues es un cambio disruptivo que va a tener un impacto importante en los riesgos en seguridad y salud en el trabajo, y pues básicamente porque está derivado de un riesgo biológico. Entonces, luego de tener este procedimiento, nosotros tendríamos que realizar una nueva identificación de peligros y evaluación de riesgos. Se deben adoptar medidas de prevención y control, y antes de su implementación, y esto es un tip muy importante porque eso lo está pidiendo el Ministerio de Trabajo, estas medidas de control deben ser realizadas con el apoyo del COPAST. Debe haber participación constante del COPAST en todo este proceso. Entonces, adicionalmente, como ya tenemos un cambio legal y tenemos todo este cambio en los riesgos, pues eso nos va a generar un cambio en el plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo. Una vez llevado a cabo este proceso de gestión del cambio, si quieres pasemos a la siguiente diapositiva. ¿Qué es lo que va a pasar y por qué se llaman protocolos de bioseguridad? Básicamente porque están encaminados a controlar el riesgo biológico. ¿Qué es un protocolo? Es una medida de actuación, es un proceso lógico, una secuencia de cómo se va a priorizar el riesgo. ¿Cómo lo vamos a ubicar? Ya que ejecutamos todo este sistema de gestión del cambio, toda esta medida de gestión del cambio, ¿dónde vamos a ubicar ese protocolo? Nosotros vimos que ahí, entre las actividades de la gestión del cambio, tenemos que hacer una nueva evaluación de riesgo y valoración de peligros. Entonces, básicamente se parte de una nueva priorización donde el riesgo más importante en este momento va a ser el riesgo biológico y todos aquellos riesgos derivados de las nuevas formas de trabajo que se dan con la pandemia,
Y básicamente un protocolo de bioseguridad es una medida de prevención y control. Entonces, ¿dónde vamos a incluir dentro de nuestro sistema de gestión? En seguridad de salud en el trabajo, en nuestros protocolos de bioseguridad son medidas de prevención y control específicamente encaminadas al riesgo biológico. Entonces, básicamente, vamos más atrás, por favor. Esas medidas de prevención y control, ¿cómo se implementan? Entonces, esto va a partir de una jerarquización que ya está determinada en el decreto 1072. Este es otro de los mitos que queremos, digamos, desmontar acá, y es que la única medida de prevención y control a un riesgo es la utilización de elementos de protección personal. En realidad, en la ley existe una jerarquización de lo que nosotros tenemos que hacer para gestionar ese riesgo, y nosotros tenemos que seguir un proceso escalonado. Entonces, en primer lugar, nosotros debemos buscar eliminar el riesgo, y todos estos pasos los van a ver a lo largo de la ejecución de los protocolos de bioseguridad. Vamos a buscar sustituir el riesgo por uno menos grave, establecer, por ejemplo, controles de ingeniería, que son medidas técnicas para controlar esos riesgos, por ejemplo, el confinamiento, encerramiento de un peligro, de un proceso de trabajo, aislamiento de los trabajadores, la revisión de la ventilación general y localizada. Otra medida, el siguiente escalón en el control de riesgo son los controles administrativos, que esto también lo vamos a encontrar dentro de los protocolos, que básicamente lo que buscan es reducir el tiempo de exposición al riesgo, medidas como rotación del personal, cambios en la duración de jornada de trabajo, establecimiento de señales de señalización, advertencias, zonas de riesgo, y por último se deben utilizar los elementos y equipos de protección personal. Básicamente son mecanismos de barrera que los protegen contra un riesgo que no se pudo controlar a través de todos los otros pasos de esa jerarquía. Los elementos de protección personal se tienen que usar de manera complementaria a las medidas de control anteriores y nunca de manera aislada, y eso lo dice específicamente el decreto 1072. Ahora, otra de las cosas y otro de los tips que les damos nosotros de lo que está pidiendo, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, es que la simple entrega no es suficiente. Nosotros tenemos que tener en esa entrega, conservar algún tipo de registro de esa entrega y que los trabajadores sean capacitados sobre su uso y disposición final. Básicamente en este momento es muy importante por pues, el riesgo de contagio que existe en sede de riesgo biológico. Entonces, ¿qué pasa? A partir de ahí es donde empiezan a desarrollarse todas estas actividades de vigilancia de la salud y empezamos a integrar lo que es concretamente un protocolo de bioseguridad. Entonces, ¿cuál es el objeto de estos protocolos de bioseguridad? Básicamente, como les dije, están encaminados a combatir el riesgo biológico, son de obligatorio cumplimiento, los deben implementar todas las empresas. ¿Quién es la única entidad facultada legalmente para expedir estos protocolos de bioseguridad? El Ministerio de Salud y Protección Social. ¿Qué pasó? Sectorialmente intentaron sacar inicialmente un montón de regulaciones y toda esa multiplicidad lo que generó fue una confusión tal que básicamente el Ministerio centralizó y se reservó la facultad de emitir estos y determinar y expedir estos protocolos de bioseguridad. Las autoridades locales van a estar sujetas a estos protocolos y la vigilancia del cumplimiento de los mismos está sujeta a la vigilancia de las autoridades locales. Entonces, ahora sí vamos a encontrar dos tipos de protocolos específicos de bioseguridad, dos tipos de protocolos, dos clases de protocolos de bioseguridad. Entonces, vamos a encontrar este general de la resolución 666, que va a aplicar a todas las actividades económicas y sociales, a todos los sectores de la administración pública, básicamente empleadores públicos y privados, contratantes públicos, privados, entre otros. Este protocolo es el general. Ahora, para ciertos sectores y ciertas actividades van a existir unos protocolos específicos. Esos protocolos específicos no quieren decir que el protocolo general no se debe implementar, son complementarios al protocolo general y se dan para ciertos sectores específicos exceptuados del aislamiento. Por ejemplo, se han dado para manufactura, construcción, agua y saneamiento básico. Existen muchos sectores
que ya, digamos, han expedido su protocolo específico de bioseguridad y se deben articular de manera armonizada tanto el protocolo general como el protocolo específico a las actividades de la empresa. Entonces, para no aburrirlos tampoco y ahondar en todas las especificidades técnicas del protocolo general de la resolución 666, vamos a tocar unos puntos muy importantes, que son básicamente los puntos que va a desarrollar esta resolución y puntos que han sido controversiales, porque ya llevamos un periodo de conocimiento de esta resolución 666, pero de todas maneras nos quedan unos puntos que han sido los que todas las autoridades o las autoridades han requerido, digamos, a las compañías que consideramos importante analizar. Entonces, este protocolo general va a establecer unas medidas de lavado de manos con la disponibilidad del agua, jabón, toallas desechables, la disponibilidad de puntos de lavado de manos, información específica sobre el lavado de manos, capacitación constante, manejo, por ejemplo, de tapabocas como elemento de protección personal. Hay que tener muchísimo cuidado porque en el mercado existen diversas ofertas de tapabocas, pero realmente un tapabocas efectivo y un elemento de protección personal efectivo es aquel que cumple con las calidades técnicas que nos da el Ministerio de Salud, entonces tenemos que ser muy cuidadosos. El INVIMA además ha emitido varios comunicados al respecto. Las medidas de distanciamiento físico que debe haber entre personas, donde se debe respetar una distancia mínima de 2 metros entre persona y persona, evitar aglomeraciones. El tema de los elementos de protección personal que les contaba, no solamente estamos limitados al uso de los tapabocas, sino pues esto va a depender también de la actividad específica y el riesgo al que esté expuesto el trabajador. Ahí es muy importante la capacitación sobre el uso y disposición de esos elementos de protección personal, la intensificación de las medidas de limpieza y desinfección que se deben realizar varias veces al día y con productos que tengan capacidades virucidas y de combatir digamos, los virus, que se haga esa limpieza y desinfección en todas las superficies, elementos de trabajo, áreas de frecuente uso, por ejemplo, el tema de los botones de los ascensores. Hay que evitar de todas maneras todo tipo de contacto, pero si llega a haber algún tipo de contacto, pues la idea es que surta una medida de limpieza y desinfección. Cómo se deben manejar los casos positivos de coronavirus, cómo es la línea de atención, cómo se debe realizar el aislamiento de un trabajador que presente síntomas, cómo se deben reportar los casos de eventual contagio y las medidas a realizar respecto de las recomendaciones de las autoridades de salud y del APS. También existe una parte sobre la manipulación de los insumos y productos en el sentido en que todo esto debe realizarse con medidas de limpieza y desinfección. Hay un tema importantísimo que ha causado mucha controversia y es el del manejo de residuos. Nuestro protocolo de la resolución 666, y digamos que así se haya venido manejando por las autoridades locales, exige que los residuos que vengan de elementos de protección personal, tapabocas, se destinen en una doble bolsa negra sellada y rotulada. ¿Cuál es la discusión ahí para que la tengan en cuenta y para que se analice pues cada caso particular frente a las compañías? Y es que frente a todas las normas ambientales, el manejo de residuos biológicos debe hacerse en bolsa roja. Entonces, vale la pena analizar cada tipo de actividades, digamos, un análisis más profundo. De todas maneras, en principio se debe usar la doble bolsa negra, pero hay un tema que debe ser revisado porque hay un peligro, sobre todo por la informalidad de la recolección de residuos en las ciudades. Estaríamos exponiendo, por ejemplo, si no están adecuadamente gestionados, exponiendo, por ejemplo, a comunidades vulnerables como los recicladores al virus. Entonces es un tema que vale la pena analizar, aunque les aclaro que las autoridades pues están acogiendo el criterio de la resolución 666. Otro de los grandes mitos es que si yo tengo a todas mis personas trabajando en casa, no tengo que aplicar el protocolo de bioseguridad. Básicamente es extensivo y todas estas actividades del protocolo de bioseguridad son extensivas a personal que está haciendo trabajo en casa. Tenemos obligaciones de monitoreo y vigilancia constante de condiciones de salud,
capacitación constante, gestión de los otros riesgos además asociados al trabajo en casa, la gestión además pues obviamente del trabajo presencial, donde se hacen todos estos controles, todos los sistemas de monitoreo de situaciones de riesgo y toda la prevención del contagio, sistemas de organización laboral donde nosotros vamos a ver establecimiento de turnos de trabajo, cambios en las jornadas, interacción entre los trabajadores y con terceros, evitar las aglomeraciones, prohibir o restringir al máximo el ingreso de visitantes, todas las medidas locativas que se van a llevar a cabo de señalización o para para propiciar el distanciamiento físico y, por ejemplo, zonas especiales en las que los trabajadores puedan cambiarse sus ropas de trabajo, garantizar el desplazamiento seguro desde y hacia el lugar de trabajo, estableciendo planes de movilidad segura para los trabajadores, evitando al máximo la utilización de los sistemas de transporte masivo y pues la capacidad que obviamente va a estar reducida. También tenemos un componente importantísimo de capacitación constante sobre las medidas de control y el establecimiento finalmente de un plan de comunicaciones que garantice todas estas sinergias de este protocolo y que realmente todas esas actividades que nosotros estamos desarrollando a lo largo de nuestro protocolo de bioseguridad lleguen a los efectivos destinatarios y que ninguno de estos procesos, por ejemplo, se me vaya a trancar, como el manejo de un caso positivo, todos estos reportes de las autoridades. La idea es que todo este protocolo nos coordine el actuar frente a la situación derivada de un riesgo biológico. Entonces, pasamos por favor a la siguiente diapositiva. Bueno, entonces, como veníamos diciendo, existen el protocolo general, que es el que les acabo de explicar a grandes rasgos, y existen protocolos específicos. Hoy vamos a tratar el tema del protocolo específico para ciertas actividades del sector comercio, y aquí le voy a dar la palabra a mi colega, la doctora Gabriela, para que empiece con la explicación de este sector, pero básicamente los temas que vamos a agotar rápidamente va a ser las actividades del sector comercio de mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas, sus partes, piezas y accesorios, comercio al por mayor de materiales de construcción, ferretería, pinturas, productos de vidrio, fontanería y calefacción, otros utensilios domésticos, aparatos y equipos de uso doméstico, artículos de ferretería, pinturas, papelería y escritorio, y ciertos, pues, básicamente, códigos, actividades de comercio que están ubicadas en estos códigos específicos que determinan las actividades que les acabo de escribir. Entonces, como les decía, es un protocolo que es complementario y le doy la palabra a la doctora Gabriela para que nos explique cuáles son esas medidas adicionales complementarias que se deben llevar a cabo en estos protocolos específicos para la actividad. Siguiente, por favor. Muchas gracias, doctora Luz María. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Tal como lo mencionaba la doctora Luz María, la resolución 666 de 2020 es la norma principal de cómo deben ser desarrollados los protocolos de bioseguridad. Sin embargo, algunas resoluciones han impuesto protocolos adicionales a sectores de la economía, como esta resolución 739 del 9 de mayo del 2020, y dar inicio explicando de cómo debe desarrollarse e implementarse el protocolo de bioseguridad para el sector de la economía de mantenimiento y reparación de vehículos automotores, motocicletas, sus partes, piezas y accesorios. Siguiente, por favor. Siguiente. Para comenzar, todos los establecimientos de comercio deben implementar unas medidas locativas al interior de sus compañías, como lo son, primero, establecer zonas específicas de almacenamiento de materias primas y productos en proceso y producto terminado para la contaminación y el manejo de residuos que deben realizarse en estas zonas específicas.
Segundo, adecuar los puestos de trabajo con una mínima distancia de 2 metros. Tercero, promover el uso de escaleras y pasillos en único sentido. Esto se realiza con el fin de que no hayan aglomeraciones entre el personal de servicio. Cuarto, diseñar un área de recepción para los vehículos automotores y motocicletas para que los clientes solamente accedan a esta parte del establecimiento y no ingresen a la totalidad del establecimiento. Quinto, generar una barrera física en el área de recepción, facturas y correspondencia. Esto se hace para que todas las personas que lleguen a entregar un paquete o algún tipo de elemento tengan la protección. En este lugar también se debe tener el desinfectante, todos deben tener guantes y tapabocas. Eliminar el sistema de control de ingreso y salida de huellas si llegara a existir. Y por último, garantizar un espacio para que todo trabajador y contratista guarden sus elementos personales y la ropa de diario que estos utilizan. Adicionalmente, no solamente es establecer e implementar las medidas locativas que les estaba señalando, sino también adoptar una serie de protocolos los cuales se tienen que desarrollar, implementar, pero también capacitar a los trabajadores y contratistas para que le den un buen uso, un uso eficiente, para que se mitigue el real riesgo que hay a llegar a estar contaminado de coronavirus, como lo es desarrollar el protocolo de limpieza y desinfección de objetos, superficies y áreas de contacto. Igualmente, el protocolo de lavado de manos, el cual debe estar en todos los baños para la visualización de todo el personal de trabajo. Tercero, implementar el protocolo de vehículos para que haya un proceso de desinfección tanto interna como externa que garantice la neutralización de patógenos. Y por último, ventilar y mantener en condiciones higiénicas las áreas de almacenamiento de materiales e insumos. Ahora vamos a hablar del negocio de autopartes. Como el negocio de autopartes todo el tiempo están en constante reparación o mantenimiento, tendrán que hacer un adecuado protocolo en cómo van a hacer la entrada y salida de estos repuestos. Para empezar, la entrada de repuestos siempre se debe tener tapabocas y guantes en el personal que la recibe y en los proveedores que la llegarán a entregar. Segundo, al momento de recibir estos repuestos de los proveedores se deberá desinfectar inmediatamente antes de su mantenimiento o reparación. Tercero, los vehículos que llegarán a ingresar a las instalaciones de la compañía deberán ser desinfectados previamente a que se haga el mantenimiento y desinfección. Cuarto, para la entrega final al cliente, este debe esperar afuera de las instalaciones de la compañía con una distancia mínima de 2 metros y utilizando guantes y tapabocas. Y por último, todo el personal que haya realizado el mantenimiento o la reparación deberá cambiarse sus guantes o tapabocas una vez finalice cada mantenimiento. Esto se hace con el fin de mitigar el riesgo de tener coronavirus. ¿Cuáles son los elementos de protección que debe entregar el empleador o contratante a todos los contratistas y trabajadores? Primero, el uso de tapabocas. El tapabocas debe ser obligatorio en la jornada laboral de todos esos trabajadores y contratistas. Igualmente, el uso de guantes desechables cuando se manipulen repuestos o elementos que van a ser entregados. Y por último, el uso de gafas de protección, overol, botas de seguridad y casco en caso de que esto llegara a ser completamente necesario. Ahora, la manipulación de mercancía debe tener un protocolo que se debe ceñir para que se mitigue el riesgo, el cual deberá ser desinfectar antes de ser manipulado cualquier bien que llegara a tener el personal antes de que empiece a hacer el mantenimiento o reparación. Todos los trabajadores y contratistas deben contar con un kit, el cual tenga tapabocas, guantes desechables, alcohol y equipos de protección, equipos de dotación que mitiguen el riesgo. Deberá realizarse con un producto desinfectante que no deteriore las partes metálicas del bien y por último, este debe ser limpiado en todo el contorno para que se pueda implementar su mantenimiento y se pueda realizar la gestión que este se necesita. Ahora, ¿cómo deberá ser la interacción dentro de las instalaciones de los negocios de autopartes? Se quiere
que haya una distancia mínima de 2 metros, pero en caso de que por la gestión que se va a realizar no se pueda tener este distanciamiento, pues los trabajadores y contratistas deberán tener unos escudos faciales o una barrera PVC. Asimismo, estos establecimientos deberán operar a puerta cerrada y con horarios limitados, con un único fin de evitar aglomeraciones tanto del personal como de los clientes. Las citas deberán hacerse mediante líneas de atención para que sean establecidos los horarios en los cuales estas personas van a dirigirse al establecimiento. Los vehículos o bienes que deberán recibirse en la zona de recepción, evitando el ingreso y contacto con algún cliente. Y se procederá a la limpieza y desinfección antes de que se haya tocado este bien, y luego de esto se le entregará al cliente previamente desinfectado. Una vez finalice el servicio, se deberá ejecutar todos los procedimientos y limpieza de los elementos de trabajo que se hayan utilizado para la reparación o el mantenimiento de estos bienes. Previamente me estaba dirigiendo a los trabajadores y contratistas como el personal operativo. Pero, ¿qué sucede con el personal administrativo y personal de ventas? Realmente, si estas personas no son esenciales para que laboren desde los establecimientos de trabajo, pues estas personas deberán seguir trabajando remotamente desde sus casas y cumpliendo sus obligaciones. Sin embargo, aquel personal que pueda trabajar en los establecimientos de trabajo, pues deberán ir por grupos y tendrán que tener unos horarios establecidos de si van por días o por semanas distintas, toda vez que no puede ir todo el personal al mismo tiempo, evitando las aglomeraciones y teniendo en cuenta que se tiene que tener la mínima distancia de 2 metros. Ahora hablaré de la comercialización de vehículos, bienes, partes, piezas, repuestos y accesorios. Para empezar, para la venta de vehículos o cualquiera de estos bienes se deberá hacer por medios electrónicos. E igualmente se debe mostrar por videoconferencia si llegara a ser posible. Pero en caso de que el cliente lo quiera ver, pues esto tendrá que hacerse a través de una cita previa y con controles específicos para que se tenga el distanciamiento y el uso de tapabocas todo el tiempo. Se debe limitar la prueba de los bienes a los clientes. Sin embargo, si estos llegan a ser tocados o, ejemplo, si un cliente se llega a subir en un carro, pues este bien tendrá que ser desinfectado inmediatamente el cliente salga de las instalaciones. La venta, los trámites de cotización, el desembolso y créditos, todos deberán ser de manera virtual, evitando el contacto. Y por último, la entrega de este bien pues será a través de un agendamiento, una cita particular o en la entrega al domicilio del cliente. Ahora, ¿cómo será la entrega de los vehículos? Primero, el vehículo tiene que estar desinfectado con un alcohol al 70% en todas las partes internas en donde el trabajador o contratista haya tenido contacto con este. Segundo, se deberá entregar el vehículo con las ventanas abajo para que haya circulación del aire. Tercero, el pago preferiblemente deberá hacerse a través de medios electrónicos, pero en caso de que no llegue a ser posible, pues el cliente debe dirigirse a la caja teniendo guantes y tapabocas para evitar el contacto físico con los billetes. Y por último, el cliente deberá dirigirse a la puerta de salida donde se le entregará el bien desinfectado y dará finalización al proceso de compra. Atención a los proveedores, pero también esto que voy a señalar es para los trabajadores, contratistas y para todo cliente que desee entrar a los establecimientos de comercio. Primero, se debe garantizar que se tenga el protocolo de lavado de manos y que se utilice. Segundo, antes de entrar a los establecimientos de trabajo, siempre se les tomará la temperatura. Si este llegara a ser igual o superior a 38 grados, lo que será es que se va a esperar 15 minutos y se volverá a tomar la temperatura. Si esta temperatura persiste, pues se le restringirá el ingreso. Esta persona deberá informar a su superior, en caso de ser proveedor, contratista o trabajador, de su estado de salud. Igualmente deberá cambiar su estado de salud en la aplicación Coronap. Y por último, pues deberá pedir una cita que vayan a su domicilio para realmente verifiquen si presenta síntomas de coronavirus.
Igualmente, aquellas personas que no tengan una temperatura igual o superior a 38 grados, pero presenten tos, gripa o algún tipo de síntomas de gripa, pues se le restringirá igualmente su acceso a las instalaciones. Y por último, todas las personas que pues no presenten ninguno de estos síntomas deberá lavarse, se les deberá desinfectar los zapatos antes de ingresar al establecimiento y se deberá garantizar siempre el distanciamiento mínimo de 2 metros. Por último, ¿cómo deberá ser el desplazamiento desde y hacia el lugar de trabajo por parte de los trabajadores y contratistas? La compañía deberá proporcionar las medidas de transporte más seguras al personal. ¿Esto qué significa? Que la compañía deberá implementar vehículos de empresa o prestadores de servicio de transporte que aseguren medidas de limpieza, desinfección y distanciamiento social. En algún caso de que las personas vivan cerca o puedan movilizarse a través de bicicleta, patinetas o otro tipo de transporte, pues se deberá promover esto. Esto se hace con el único fin de que los trabajadores y contratistas no utilicen el medio de transporte público masivo, toda vez que es el medio de contaminación más grande que hay del coronavirus. Ahora le daré la palabra a la doctora Paola y a la doctora Luz María para que continúen explicándonos los demás protocolos de bioseguridad que se deben implementar mediante la resolución 739. Hola, muy buenos días a todos. No veo la presentación, no sé si me ayudan. Hola Paula, si quieres me das un segundito. Oscar, ¿puedes Ya. volver a proyectar, por favor? Es que creo que alguien más proyectó. Ok. Bueno, la resolución, como lo veníamos mencionando, 739 del 2020, su objetivo era o es adoptar los protocolos de bioseguridad para ciertas actividades del sector comercio. Aparte del tema del sector automotriz, encontramos actividades como lo son el comercio al por mayor y al por menor de materiales de ferretería, de construcción, artículos en vidrio, equipos de fontanería, de calefacción, utensilios domésticos, aparatos y equipos de uso doméstico, así como al comercio al por mayor de papelería, temas de escritorios, libros, periódicos. Para este lineamiento, debo iniciar indicando que debe ser adoptado y ajustado al plan de contingencia que tenga la empresa y debe ir también alineado con la resolución 666, que sería el protocolo general de bioseguridad. Estos protocolos, retomamos, deben estar integrados al sistema de gestión y seguridad de salud en el trabajo y deben ser socializados e implementados por el área encargada previo a darle para que puedan iniciar o cuando se reactiven las labores. Encontramos para una generalidad o en la resolución encontramos que los dividen un punto solo para construcción, ferretería, pintura, utensilios domésticos, de comercio al por mayor y otro acápite solo destinado al comercio al por menor de estos mismos equipos o estas mismas actividades y libros y periódicos. Sin embargo, en general, sus obligaciones son las mismas frente al protocolo. Entonces, las obligaciones las dividimos en unas generales, que serían todo el establecimiento que tenga atención o esté abierto al público, debe garantizar como mínimo que hayan 2 metros de distancia entre los clientes y entre los trabajadores.
o entre las personas que se encuentren allí. En caso de que se preste el servicio a domicilio de alguna de estas actividades, pues hay que garantizar internamente que los domiciliarios van a manejar un protocolo especial que el Ministerio de Salud ya ha indicado. Ellos tienen unas especificidades especiales, tanto para su uso de tapabocas, para sus guantes. Adicionalmente, hay que destinar para el ingreso o recorrido de estas personas una zona especial y lo que les mencionaba, su protocolo de bioseguridad está enfocado de manera diferente y el Ministerio de Salud así ya lo desarrolló y lo reglamentó. Se debe asegurar que no se realice ninguna otra actividad que no se encuentre permitida. ¿Qué quiere decir? Muchas veces encontramos que hay compañías en donde sus actividades económicas no solo es venta al por mayor de materiales de construcción, sino que tiene otro tipo de actividad u otro tipo de CIU que ejecutan y que quizá hoy no estén aún permitidas. Entonces, ante esto, hay que asegurarnos que solo efectuemos o solo estemos ejecutando las labores que hoy se encuentran permitidas. Hay que suspender la entrega de todo el material físico, publicidad, tarjetas de regalo, ¿qué otra cosa en las tiendas? Tarjetas de cliente preferencial, bonos. Hay que suspender todo tipo de temas físicos de papelería que entregan los almacenes y suspender lanzamientos, eventos públicos, firmas de libros durante esta contingencia. Adicionalmente, también vamos a prohibir el ingreso de las mascotas. Siguiente, por favor. Bueno, nuestro protocolo en estas actividades las vamos a dividir en unas medidas locativas que hay que ejecutar, medidas destinadas al capital humano y unas medidas hacia el plan de comunicación. En general, las medidas locativas, primero hay que hacer una adecuación de la estructura física. Esto significa que los baños públicos o si se tienen baños, hay que garantizar que siempre mantengan agua, jabón líquido, toallas desechables y que entre los espacios siempre se puedan mantener los 2 metros de distancia. Que siempre haya suministro de agua potable en el sitio. Debemos colocar los dispensadores de alcohol glicerinado mayor al 60% en las entradas principales, no solo la entrada de los trabajadores o de proveedores, sino también la de los clientes. En caso de que haya que establecer puntos de espera, hacer demarcaciones en el piso en donde se pueda establecer o se pueda evidenciar dónde están los 2 metros de distancia. El uso de tapabocas en estos establecimientos de comercio o en estos sitios es obligatorio para todos, tanto para el cliente como para el proveedor y el trabajador. Debemos hacer al ingreso, tanto de los trabajadores como de los clientes, uso del jabón glicerina, del alcohol glicerinado, lo que quiere decir que siempre a quien ingrese le vamos a tener que suministrar para que haga su proceso de lavado de manos. Y se debe establecer o se debe adecuar un espacio dentro de la compañía, dentro del sitio, para que puedan guardar sus elementos de protección personal y ropa, que quiere decir que las personas que laboran allí van a tener que llegar con su ropa de calle, hacer cambio de ropa, poder guardar su ropa de calle en su casillero o en su locker y al momento de salir contar con una bolsa donde puedan guardar todas las medidas de bioseguridad, su ropa de trabajo la guarden y no tengan en su casa posteriormente contacto de su ropa de casa con esta ropa de trabajo en caso de que ahí sí tenga virus. Luego encontramos también unas medidas de desinfección, de limpieza y desinfección, en donde nos dice que sí o sí tenemos que hacer limpieza a todos los puntos de venta, zonas comunes, baños, si tenemos canastillas, la estantería, si hay ascensor en los botones. Bueno, además que esta limpieza, vamos a hacerle registro horario, que quiere decir que la persona que va a hacer la limpieza va a tener que llevar un registro de cuántas veces o si lo está haciendo frecuentemente y no solo 3 veces al día, hay que marcar las horas si se está haciendo cada 3 horas, cada 1 hora, cada 30 minutos.
hay que hacer el protocolo 666 nos exige en su limpieza y desinfección que antes de la apertura y el cierre hay que hacer limpieza. Aquí nos reitera nuevamente que previo a la apertura debe hacerse el protocolo de limpieza y desinfección y pues mínimo 3 veces al día. ¿Qué pasa? Entendemos que desde la resolución 66 nos obliga al manejo de residuos, pero aquí esta resolución nos indica de que aparte que hay que hacer manejo de residuos, nos toca hacer aumento en la recolección de los residuos. Recordemos que no solo estamos con los trabajadores, sino con personas externas, el cliente que viene y pues seguramente también el tapabocas lo van a dejar, entonces esto nos hace que haya una acumulación mayor. Desinfección a los cajeros, desinfección a los puntos de pago, desinfección a los ascensores, hay que limitar el ascensor solo para personas con movilidad reducida y todos los productos que se entreguen o los productos que son domicilio, la resolución nos obliga a que hay que hacerle un procedimiento de desinfección. Ese procedimiento está basado en toallas desechables con alcohol, hacerle limpieza y empacar, si es posible, en doble bolsa de plástico, sobre todo en el tema del domicilio, porque normalmente el domiciliario lo llega, entonces la idea es que quede dentro de forma protegida. Sobre las herramientas de trabajo, tenemos personas que pueden estar expuestas a las mercancías y las personas que tienen contacto con el cliente. Para ambos casos, prima el protocolo de lavado de manos de la resolución 666 a la entrada de las instalaciones, a la salida a las salidas y cada 30 minutos. O si ya se ha tenido contacto con cliente, pues se deberá hacer también, apenas se tenga contacto con el cliente, lavarse las manos. Apenas se reciba dinero en efectivo, hacer lavado de manos. Es obligatorio el uso de tapabocas para las personas que tienen contacto con cliente, el uso del tapabocas y del guante, el guante ya sea de látex o vinilo o negrito. ¿Qué pasa con las personas que nos ayudan con la limpieza y la desinfección? Normalmente las empresas hacen entrega de la dotación de sus elementos de protección personal y pues de su dotación. Pero a eso debemos adicionarle la matriz de identificación de peligros y valoración del riesgo, que a este tipo de personas nos toca incluirle en esta dotación y en estos EPPs un delantal plástico. También para hacer manipulación, para la manipulación de cualquier tipo de mercancía, los tapabocas y el guantes, pero a cualquier trabajador, no importa su labor, debemos capacitarlo, actividad que está en concordancia con la resolución 666. Con las medidas que van destinadas al capital humano y la interacción que hay dentro de la instalación de la empresa, pues debemos tener 2 metros de distancia máximo, es lo permitido. Cuando hay locales que están dentro de nuestro local comercial, hay que mantener por cada 5 metros cuadrados solo está permitido una persona. Hay que hacer una adecuación para que la persona que está en caja y va a tener contacto por el pago tenga también una distancia de 2 metros. Estas personas deben contar, los cajeros en especial, con un kit de desinfección, que quiere decir que pese a que ellos están obligados a hacerse lavado de manos cada 30 minutos, dentro de su kit de desinfección que deben tener consigo, deben tener alcohol glicerinado, su tapabocas, tan prohibido el manejo del celular, la manipulación del celular mientras estén en su jornada laboral. Y hay que promover el uso de mecanismos electrónicos, no solo en venta, porque la resolución nos invita a que promovamos la venta mediante medios electrónicos, si hay ofertas, todo mediante medios electrónicos, que las personas simplemente lleguen al local y ya sepan lo que vieron por la página web, puede ser, o si tienen ofertas ya sepa cuál es la oferta que va a solicitar, pero también el pago mediante mecanismos electrónicos. En especial, pues si se pudiera, pese que ahorita
es como nuestro mecanismo idóneo para muchos pagos, pero en contacto físico, el uso del datáfono más que el pago en efectivo. Si vamos a recibir pago en efectivo, la resolución es muy clara que el pago va a ser sí o sí la suma exacta de lo que se va a comprar para no tener que hacer la interacción de el dinero que me dan y el dinero que se debe devolver. Frente a la interacción con terceros, estos terceros podemos llamarlos proveedores, clientes, aliados. Volvemos nuevamente, todos debemos hacer protocolo de lavado de manos, uso de tapabocas, las entregas que se hagan deben hacerse sin contacto, que quiere decir, a mí me solicitaron un elemento o un producto y debo tener un espacio en donde yo pueda hacer la entrega del producto sin contacto directo, sin que me dé la mano y yo lo reciba al otro. No, vamos a dejarlo en un espacio bajo y la bolsa o el producto debidamente desinfectado. Vamos a promover los horarios escalonados, que quiere decir que no haya la aglomeración de personas al ingreso. Como tenemos que no pueden, cada persona tiene que tener 2 metros de distancia de una con la otra, pues nuestra obligación es verificar cuánto es nuestro aforo máximo en un establecimiento de comercio o en estos sitios. Cuando existe ese aforo máximo, tiene que haber una persona vigilante a esto, va a tener que cerrar puertas y que todos hagan fila, guardando también la proporción de los 2 metros. Y una forma de como prevenir que esto suceda es bajo horarios escalonados. Hacer, no sé, cada hora entran cada X cantidad de personas. Bueno, ¿qué tenemos también? El abastecimiento. La invitación es a que toda nuestra cadena de abastecimiento conozca de nuestro protocolo, así como nosotros conocer de lo de ellos. Y el plan de comunicaciones, fortalecer las acciones que tengamos de la resolución 666, prohibir el ingreso de personas con síntomas gripales, ubicarle el alcohol glicerinado, hay que informar a todo el mundo sobre nuestras medidas preventivas, poner en un sitio público cuál es el establecimiento o bueno, cuál es el centro médico más cercano y cuáles son nuestras medidas de higiene. ¿Qué es muy importante de esta resolución? Es las bases de datos. Nosotros ya no vamos a tener la base de datos de nuestros empleados únicamente con sus registros de sus direcciones, sino todos nuestros clientes o las personas a las que se les hace domicilio, hay que incluirle una base de datos en donde tengamos su dirección y su teléfono, ya que en caso de que salga un positivo, el paso a seguir también será, la Secretaría de Salud va a tener que hacer su cerco epidemiológico y este cerco lo realizará pues con la dirección de los clientes con quien también se tuvo interacción. Y el monitoreo permanente, un monitoreo va a ser toma de temperatura antes del ingreso al sitio, y las empresas o los establecimientos se van a reservar el derecho de admisión, pues si supera más de 38 grados. La siguiente, por favor. Es muy importante hacer esto. Si la mayoría de empresas que estamos aquí conectados somos de Bogotá y nuestras actividades las estamos realizando en Bogotá, Bogotá nos exige, previo a iniciar labores, hacer un registro de nuestro protocolo general de bioseguridad y si tenemos específicos, y hacer un registro del plan de movilidad segura. Sin la aprobación tanto de los protocolos como el plan de movilidad segura, no sería posible reactivarse. Estas inscripciones se hacen a través de la página web de la Alcaldía de Bogotá. Si no están dentro de las actividades, o sea, no son estas actividades que estamos hoy en la charla, o no está dentro de los listados de actividades permitidas, la Alcaldía no va a permitir la reactivación. Hay que adjuntarlo en la solicitud para reactivarse nuestro protocolo de bioseguridad. Hay que tener ¿cómo lo llamamos? Hay que tener un seguimiento de todos nuestros trabajadores para el plan de movilidad segura, conocer dónde vive el trabajador, dónde es la sede a la que va a trabajar, cuál va a ser su medio de transporte, cuántos días va a tomar su medio de transporte, cuántos días va a ir a laborar y cuántas personas de todas las que tenemos van a estar bajo trabajo remoto. Recordamos que
la mayoría, bueno, que también existen unas franjas horarias en la ciudad de Bogotá, ¿no? Y estas franjas horarias, siguiente, depende de la actividad a la cual estemos. Podemos pasar la diapositiva, por favor. Estas franjas horarias van a estar, dependiendo de la actividad, va a tener una franja horaria diferente. El formulario para el registro de actividades, que sería el registro donde registramos nuestro protocolo de bioseguridad, pues nos dice los datos de la empresa, cuál es nuestra dirección, cuántos son nuestros trabajadores, cuántos se reinician, cuántos son teletrabajadores, cuál es el cargo de cada uno, cuál va a ser nuestro plan de manejo de demanda segura. Nuestro protocolo, como mínimo, la alcaldía exige que tenga protocolo de lavado de manos, protocolo de desinfección de áreas comunes, protocolo para identificar signos y síntomas, medidas de seguridad establecida por la empresa, y toda la información se recopila y uno tiene que firmar una declaración juramentada que esta información pues es verídica. Siguiente. Bueno, sobre las franjas horarias, para lo que hoy nos interesa, que es sector comercio, ciertas especificidades, tenemos que la mayoría del sector automotriz tienen desde el mediodía hasta medianoche para elaborar, pero las que son comercio al por mayor, comercio al por menor, de materiales de construcción, ok, comercio al por mayor de materiales de construcción, de ferretería, de pintura, equipos de fontanería y calefacción, otros utensilios domésticos y aparatos y equipos de uso doméstico, estos no van a tener límite horario. Importante tener en cuenta que el comercio al por menor de ferretería, pinturas y productos de vidrio sí tienen franja horaria que es de mediodía hasta medianoche, así como el comercio al por menor de libros. Siguiente. Bueno, antes de avanzar, nuestro plan de movilidad segura tiene que estar acorde a las franjas horarias que tiene la alcaldía de Bogotá, que quiere decir que si no tenemos o nuestro plan de movilidad, nuestros trabajadores no están adecuados a estos horarios, posiblemente la alcaldía rechace la solicitud y nos toque adecuar el cronograma y la organización laboral dependiendo cómo está o cómo la alcaldía ha permitido las salidas y los ingresos de ciertas actividades económicas. ¿Qué tiene de diferente tanto para el comercio al por mayor o el comercio de tal del tema de ferreterías y para venta de libros? El tema de dónde o cada cuántos metros debe colocarse dispensadores de alcohol glicerinado. Para sitios donde haya más de 1000 metros cuadrados, cada 100 metros debemos colocar un dispensador. Además, que el momento de hacer la entrega de productos, debemos verificar que la desinfección sí se esté contando con las toallas desechables, y en caso de que se desarrolle proceso de contacto, prueba por parte del cliente con uno de nuestros trabajadores, hay que hacer, este punto va encaminado un poco cuando hay que probarse cosas. La resolución marca, en caso de uso hay que probarse ropa, lo pone así, y haya un proceso de contacto con el cliente y el trabajador, pues se debe desarrollar un protocolo estricto de desinfección en el lugar de prueba donde haya cada uso, y tanto del espacio donde está la persona como del trabajador. Siguiente. Okay. Bueno, ¿qué pasa si no se cumplen la normatividad de las resoluciones? La resolución 666, Protocolo General de Bioseguridad, y los protocolos específicos. Primero, podemos estar inmersos en una responsabilidad de tipo penal, estaríamos incurriendo en un delito que es la violación de medidas sanitarias y podría incurrir en prisión desde 4 a 8 años. Adicionalmente, también tenemos sanciones de tipo administrativo, como son multas por parte del sector, tanto del sector salud como del sector trabajo, porque podríamos tener
multas de Secretaría de Salud por incumplimiento de las medidas sanitarias y sanciones administrativas por parte del Ministerio del Trabajo, porque recordemos que este tema del protocolo de bioseguridad va enganchado y es engranado a nuestro sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. En caso de que se salga a la calle sin autorización o violando las excepciones, pues también la persona va a poder incurrir en una sanción que está aproximadamente en 900.000. Podría incurrirse en falsedad ideológica o materiales en la información que se suministre. Quiere decir, como mencionábamos, la información que para poder reactivarse hay que enviarse mediante un formato a la alcaldía, donde tenemos que indicar que toda la información es cierta y verídica, y pues en caso que no sea así, podríamos estar inmersos en falsedad ideológica, por falsedad documental, inclusive hasta fraude procesal, dependiendo cuál fue la información errónea que se dio. Y bueno, en un futuro, no será de inmediato, pero en caso de que llegase a pasar algo a un trabajador por no cumplir las normas de bioseguridad, podríamos también estar inmersos en una demanda por culpa patronal en donde el trabajador nos exija la reparación integral de sus perjuicios. Bueno, el trabajador o la familia, porque también podrían ser. Y un cierre temporal también podríamos estar, es posible que si no cumplimos con las medidas nos cierren temporalmente la compañía. Siguiente. Bueno, muchas gracias a todos por su atención, por acompañarnos hoy. Estamos prestos a resolver todas las dudas e inquietudes. Nosotros ya hemos visto en el chat algunas. No sé si moderamos o las vamos respondiendo. Ok. Listo, yo creo... Gabriela, Luz María, por su intervención, por apoyarnos. Entonces, ustedes me dirán si les leo las preguntas o las van viendo en el chat, como prefieren. Pues si quieres las vamos leyendo y las vamos desarrollando todos como en un esquema de mesa redonda. Me parece que es como lo más enriquecedor. Entonces, María Alejandra dice, buenos días, sería bueno que se tuviera en cuenta las consecuencias que trae usar el tapabocas por tiempos prolongados. Bueno, ahí en el tema de los tapabocas y el uso prolongado de los tapabocas, pues realmente aquí lo que nosotros tenemos que hacer es analizar todo el tema desde la perspectiva médica y conforme a las especificaciones técnicas que tenga el tapabocas. Básicamente, las especificaciones técnicas del fabricante nos van a determinar el tiempo de uso y aquí nosotros tenemos que tener en cuenta que hay momentos en los que no es necesario el uso constante del tapabocas, pero si nos dirigimos a estos protocolos específicos, hay actividades que están determinadas para uso de tapabocas todo el tiempo. Entonces, básicamente ahí lo importante es la capacitación frente al uso y disposición de los tapabocas y obviamente hacerlo de manera coordinada con las especificaciones técnicas del fabricante. No sé si quieras adicionar algo, Paola, o algo, Gabriela. No, pues realmente frente al tapabocas es importante conocer las especificidades técnicas y proceder a las capacitaciones adecuadas. Es la única forma porque podemos encontrar que de pronto no van a usar o la resolución 66 nos permite hacer uso de tapabocas no desechables como pueden ser los de tela. Entonces hay que hacer verificación de cuáles son las especificidades técnicas y eso incluye hasta cuántos lavados puedo hacer para que ya llega al tope y pues ya hay que hacer un nuevo cambio. Entonces realmente no conocemos o todavía no existe un lineamiento en donde diga la afección que puede tener el uso de tapabocas. Si se capacita a los trabajadores en debida forma sobre su manipulación, pues estamos previniendo todo tipo de, estamos mitigando cualquier inconveniente.
Sin embargo, como lo mencioné en la parte en el comercio de vehículos y motocicletas, cada vez que se haga un mantenimiento o una reparación se deberá cambiar el tapabocas todas las veces que se haga, teniendo en cuenta que se pueden tener muchos gérmenes en este sector. Si se tiene que hacer un cambio de tapabocas cada vez que se haga un mantenimiento distinto en un repuesto o en un vehículo. Listo, perfecto. Liliana dice, buenos días, ¿cómo se debe hacer la toma de temperatura del personal que trabaja en sector residencial? Por ejemplo, el vigilante, la señora de servicios generales y de los trabajadores que trabajan desde casa. Se supone que todas las empresas deben enviar primero un censo y luego un formulario a todos los trabajadores y contratistas que estén trabajando desde sus establecimientos de trabajo o remotamente desde sus casas. Y en este formulario diariamente les deben preguntar qué temperatura están teniendo. Esto quiere decir que los trabajadores y contratistas que estén trabajando remotamente desde sus casas tienen que tomarse la temperatura ellos mismos. Y para los vigilantes o empleadas domésticas de edificios, pues se tendrá que después poner a una persona que será los que les deberá tomar o tener un termómetro en estos edificios para que ellos mismos, pues en ayuda de otra persona, se los tomen antes de empezar sus turnos de trabajo. Adicionalmente, perdón. Ahí había un tema frente a cómo se registra la toma de temperatura en personal que se encuentra trabajando en casa, y pues básicamente la resolución 666 ahí establece que eso se debe hacer vía telefónica o vía correo electrónico. Perdón, Paola, por la interrupción. Bueno, sí, vamos a adicionar. La resolución 666 específicamente menciona que para el proceso de toma de temperatura se debe hacer en lo posible utilizando un termómetro láser o digital, teniendo un protocolo de limpieza y desinfección para este, y las tomas van a ser al ingreso y a la salida. Entonces, sobre cómo debe hacerse la toma, pues teniendo un termómetro láser o digital. Y para las personas que se encuentran en trabajo en casa, adicionando lo que dice Luz María, la resolución 666 nos indica en diversas oportunidades que hay que hacer seguimiento del estado de salud de nuestros trabajadores, monitoreo constante e evidenciable, y de manera aleatoria, el cual va unido a nuestro sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, vía correo electrónico o vía telefónico, tenemos que hacer seguimiento a cómo se encuentra el estado o cómo es el estado de salud de nuestros trabajadores haciendo trabajo remoto. Listo. Ángela dice, ¿qué se conoce sobre el desarrollo de protocolos específicos para el sector de turismo? Bueno, realmente para el sector turismo, actualmente no tenemos un protocolo especial. Hay que rememorar, pues hasta ahora estamos hablando de la permisión o la posibilidad de retomar vuelos, tanto nacionales como internacionales, desde el 1 de septiembre. Entonces, esto lo que nos indica que posiblemente de aquí a septiembre va a iniciar el proceso de reactivación en temas turísticos, sobre todo para hospedajes, y seguramente va a salir algún tipo de regulación especial o algún tipo de protocolo especial como fue el que charlamos el día de hoy para el sector, pero pues actualmente no tenemos, todavía no sería posible reactivarse realmente. Listo. Laura dice, teniendo en cuenta que los guantes son los mayores portadores de gérmenes, ¿por qué dentro de los protocolos de seguridad son tan importantes? Pues ahí hay un tema fundamental y es un mensaje que nos dan todos los protocolos de bioseguridad, es que los guantes no reemplazan el lavado de manos. Básicamente la medida por excelencia de limpieza y desinfección va a ser el lavado de manos. Hay unas condiciones especiales en las que se exige el uso de guantes, por ejemplo, en este tema de manipulación de mercancías, pero pues básicamente todo esto se debe realizar de acuerdo con todos los protocolos de cambio y de disposición final
de estos residuos, pero digamos el mensaje que han venido trayendo todos los protocolos, tanto el general como los especiales, es que el uso de guantes no nos va a reemplazar el lavado de manos. No sé si tengan algo adicional para esto. Igualmente, la obligatoriedad es el uso de tapabocas. El uso de guantes solo se debe realizar cuando se van a recibir, ejemplo, bienes, paquetes o cosas que hayan salido fuera del establecimiento del trabajo. Durante la jornada laboral no es obligatorio tener los guantes toda la jornada de tiempo para los trabajadores y contratistas. Listo. Liliana dice, las empresas que están autorizadas desde el principio, por ejemplo, las de seguridad, deben radicar el protocolo y hasta qué fecha hay plazo. Hasta el 31 de mayo. Sí, tienen que erradicarlo. De hecho, en la página de la alcaldía encuentran una opción en donde dice si usted ha sido exceptuado desde el inicio, aquí. Y pues ahí nos da para que puedan para que puedan proceder. Y aparte recordemos que pues la norma ahí ha sido cambiante y seguramente si no se registró debe hacerlo, y si se registró o registró su plan de movilidad quizá existió algún cambio y le estén exigiendo que lo actualice conforme a la nueva dinámica que se encuentra en Bogotá. Entonces sí, hacerlo lo más pronto posible. Una persona dice, en cuanto a lo mencionado del servicio de transporte privado para los trabajadores, ¿es opcional u obligatorio? Pues en realidad lo que se busca aquí es asegurar que los trabajadores se movilicen de manera segura, y la idea es optar en la mayor medida de lo posible por utilizar medios alternativos de transporte que garanticen la seguridad y pues que se cumplan los protocolos de bioseguridad y para mantener protegidos a nuestros trabajadores. Obviamente, pues si es un caso imposible, pues ya la última opción será el uso del transporte público de manera escalonada, pero pues hemos visto varias prácticas donde se fortalece el uso de mecanismos alternativos de transporte, y además pues se tiene por ejemplo, rutas contratadas que tienen unas condiciones de seguridad, por ejemplo, de no hacer algún tipo de paradas en sitios no autorizados, dejar a las personas exactamente desde y hacia su sitio de residencia en el sitio de trabajo. Pero pues básicamente todas estas medidas se van a realizar en la medida de lo posible, pero lo que sí es obligatorio es garantizar en la medida de lo posible que nuestros trabajadores se movilicen de manera segura. Isabel dice, si una empresa quiere cambiar la modalidad a teletrabajo en temas de SGSST y protocolos, ¿qué debe tener en cuenta? Bueno, si te quieres cambiar a la modalidad de teletrabajo, pues primero aquí hay que hacer una diferencia, y es que ya teletrabajo sería un esquema permanente que está regulado, entonces tienes que cumplir toda una serie de requisitos legales para poder llegar a un esquema de teletrabajo, como el realizar un acuerdo escrito, realizar unas visitas técnicas y llenar un registro de condiciones de salud, hacer un informe al Ministerio de Trabajo, etcétera. Y pues en temas de sistemas, Actualizar el reglamento interno de trabajo. Por ejemplo, en temas de seguridad y salud en el trabajo, pues nuevamente, ¿qué volvemos a hacer? Recuerden que al principio nosotros les dijimos que es un sistema dinámico que prevé todo este tipo de cambios, entonces se activaría nuevamente el procedimiento de gestión del cambio, se vuelve a hacer un análisis de riesgos y se actualizaría obviamente toda esta priorización de riesgos, todos los programas anuales de gestión en riesgos de seguridad y salud en el trabajo, obviamente con las nuevas condiciones de trabajo que nos trae el teletrabajo, y obviamente priorizando todos aquellos riesgos laborales que nos trae el teletrabajo, que no solo ya no nos vamos a encaminar en el riesgo biológico, sino vamos a hacer una profundización en la revisión del riesgo ergonómico o en la revisión del riesgo psicosocial, etcétera. Listo. No sé si alguien Patricia dice, los protocolos para centros comerciales, ¿dónde se pueden descargar? Bueno, tenemos entendido que aún no, desde el ministerio aún no tenemos protocolo
bioseguridad en temas de centros comerciales. Sin embargo, pues a la expectativa de que seguramente en el transcurso de la semana pueda que salga uno específico para centros comerciales. Sin embargo, nuestra recomendación va encaminada a que, si bien hoy no está un protocolo específico para adoptar en temas de bioseguridad en centros comerciales, sí está la resolución 666, que es el protocolo general de bioseguridad, y esta resolución tiende o es muy acapara casi todos los ámbitos en una empresa o en un establecimiento de comercio, por lo que previo a intentar adoptar un protocolo específico, nuestra recomendación es adoptar inicialmente el general y a la expectativa con gestión del cambio, pues si sale, incluir las modificaciones o las sugerencias que traiga la resolución. Pero ahorita no tenemos uno para que puedan descargar, no hay uno que el ministerio haya expedido. Listo. Andrea dice, del sector de servicios y diferentes profesiones, ¿hay algún protocolo especial? Ya nos podemos ir inscribiendo así en Bogotá no estén autorizados más sectores, pero en el decreto general sí. Bueno, en Bogotá no hay, la primera pregunta es, ¿hay protocolo específico para actividades profesionales, técnicas y servicios en generales, como menciona el decreto? No aún, pero sí es posible registrarse en la alcaldía. La alcaldía ya tiene habilitado desde el 1 de junio la opción en donde uno puede marcar cuál es su actividad y ahí puede hacer el registro de su registro de reactivación. Entonces, sí, sí está permitido, ellos ya lo tienen contemplado entre las personas que se van a poder reactivar y hay que hacer los registros. Listo. Lady dice, buenos días, en misceláneas y negocios pequeños, ¿es necesario crear el protocolo general? O sea, ¿se debe cumplir con todo? Sí, el protocolo general y el especial. Como nosotros ya dijimos, la resolución 666 aplica a todos los sectores de la economía y no quiere decir que porque yo tenga un protocolo específico no deba adoptar el general. De hecho, el protocolo especial y específico es complementario al general y no importa porque pues básicamente son medidas que son destinadas para evitar el contagio y pues eso está independiente del tamaño, digamos, del negocio. Realmente la idea es que todos se aplique indistintamente del tipo de actividad que se realice, por lo menos si no se tiene ese protocolo específico, las actividades generales de la resolución 666. Listo. Margarita dice, ¿podemos hacer remodelaciones o adecuaciones en conjuntos cerrados? Pues ahí entiendo que ciertas actividades de construcción ya estarían permitidas. De todas maneras, básicamente esas adecuaciones, pues obviamente deberán priorizarse todas aquellas que estén encaminadas a pues controlar el riesgo de contagio, pero pues básicamente tenemos autorizadas ciertas actividades de construcción y pues si la empresa estaría habilitada pues se podría hacer, pero pues nuestra recomendación es obviamente por temas de riesgo de propagación y de contagio solamente realizar esas adecuaciones que sean absolutamente indispensables y aquellas que estén encaminadas a controlar, por ejemplo, adecuaciones físicas para control del riesgo. Listo. Melissa dice, ¿la empresa tiene la obligación de suministrar el transporte a los colaboradores? Esa ya lo habíamos contestado en la anterior, pues básicamente darles las alternativas de movilidad segura hasta la mayor medida posible. Listo. Liliana pregunta, ¿es obligatorio que se tome la temperatura antes de iniciar o puede ser durante el día por el supervisor? No, Es recomendable, perdón. No, sí. Pues es recomendable que sea al iniciar, es obligatorio que sea al iniciar y antes a la salida, puesto que una persona que llegue a tener superior o igual a 38 grados, pues no deberá ingresar a los establecimientos con el fin de mitigar el riesgo. Listo. Una persona dice, el tomar la temperatura no es algo que nos indique
no tenga el virus, ya que hay muchas personas que tienen el virus y no presentan síntomas? ¿Cómo se puede evidenciar y hacer seguimiento? ¿Se debe solicitar que al reanudar actividades se deba realizar la prueba? No. Bueno, aún no hay un mandato que nos diga que toda una compañía debe hacerle pruebas a todos sus trabajadores. Realmente hoy las recomendaciones van encaminadas a las personas sintomáticas. Conocemos y sabemos que hay muchos asintomáticos, pero el mecanismo adecuado hoy no es hacerle pruebas a todos, primero porque es un costo muy elevado para las compañías, que hay que tener en cuenta que por todo, por, es, por esta situación que hemos vivido, pues han incurrido muchos gastos, y obligar a una empresa a que le tome muestras a, a todos sus trabajadores, pues sería también obligarlos a que aumenten su gasto en esta situación, que no, pues para muchos ha sido muy difícil, ¿no? Entonces, es cierto, hay muchos asintomáticos, pero se le está dando prioridad a las personas que tienen síntomas, porque pues es una forma de hacer contención también. Entonces, no es obligatorio. Listo. Igualmente, uno le debe preguntar a los trabajadores y contratistas con quienes se han relacionado, si han tenido que utilizar el transporte público masivo o todo este tipo de cosas, si han tenido ejemplos, si están trabajando remotamente desde sus hogares, si han tenido que salir por alguna circunstancia, previendo cualquier circunstancia de riesgo que estas personas pudieron haber tenido, y pues mirando esto se puede relacionar si llegaran a tener alguna circunstancia de riesgo, pero de lo contrario no se tendría que hacer ninguna prueba. No, y además el tema de las pruebas, de hecho, lo ha dicho para otros sectores específicos el Ministerio de Salud, que ese tipo de pruebas de detección rápida no se deben hacer sin autorización del Ministerio de Salud por otro tema, y es un tema de disponibilidad en el mercado. Y es que obviamente la disponibilidad de esas pruebas nosotros la estamos priorizando frente a pacientes sintomáticos, que van a ser los primeros en nuestra priorización de quienes podrían estar contagiados. Realmente encontramos que sí hay un montón de pacientes asintomáticos, pero pues lo que debemos priorizar y lo que conocemos por el momento son aquellos que tengan cuadros de fiebre o tos o cualquier otro síntoma de coronavirus. Listo, yo creo que contestamos dos preguntas más, y cualquier inquietud que quede adicional pues se pueden comunicar directamente conmigo y yo se las transmito a las expositoras para que puedan darle claridad. Entonces, Liliana dice, ¿cuántos tapabocas se deben usar durante el día? Eso va a depender pues, básicamente de las especificaciones técnicas que tenga el tapabocas y de la contaminación pues, que tenga el tapabocas específico. Eso ya pues, va priorizado y determinado frente a las condiciones del fabricante, pero pues básicamente lo importante en este momento y lo que dice la resolución 666 es el lavado de manos antes y después del uso del tapabocas y su disposición como residuo peligroso en los contenedores especiales para ello, con el tema de la doble bolsa negra rotulada. Listo, y una última pregunta. Julie pregunta, ¿esas rutas de transporte privado sobre qué normativa deben guiarse o qué protocolo deben seguir? Ellos tienen un protocolo específico que aplica al sector transporte y tienen procesos muy especiales y determinados, sobre todo de limpieza y desinfección de los vehículos, el mantenimiento de las distancias y todo lo que se debe llevar a cabo. Y pues obviamente nuestros protocolos deben estar armonizados también con ese tipo de condiciones para garantizar que si se va a prestar ese servicio, pues sean las condiciones en condiciones pues obviamente mucho mejores de asepsia y desinfección que las condiciones normales, por ejemplo, que ofrecería un transporte público, una ruta normal de trabajadores. Listo, perfecto. Muchísimas gracias a todos los asistentes por participar, a Luz María, a Paola, a Gabriela por apoyarnos en esta charla. Y como les dije anteriormente, cualquier inquietud que tengan, me pueden escribir a mi correo, se los voy a dejar por el chat y yo les transmitiré estas dudas a las expositoras o en caso de que quieran quedar en contacto con ellas. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias, Daniela, muchas gracias, Gabriela, a todos los asistentes, a Paola, que estén muy bien. Que Muchas estén gracias bien. a todos, que estén bien. Ah, bueno, y en cuanto al tema de las presentaciones, sí.
En un momento, una persona de mi equipo les estará enviando a todos los inscritos la presentación. Gracias. Con gusto.